¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que estás viendo, el aumento de la violencia, el descontrol en territorios como el Cauca, el Catatumbo, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, los atentados a precandidatos presidenciales, no es casualidad? Es el resultado de una estrategia conocida y meticulosamente ejecutada, la ventana de Overton, aplicada a la seguridad nacional para llevarnos de la soberanía al control globalista. Y antes de hablar sobre esta estrategia política, debo iniciar explicando el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, donde promete construir sociedades justas, pacíficas e inclusivas. A primera vista parece una meta deseable, sin embargo, su implementación en países como Colombia ha tomado una dirección que debilita las instituciones tradicionales, altera el concepto de seguridad y justicia y expone a la nación a una transformación profunda sin consultar a la ciudadanía. Aquí les expongo cómo los ODS 16 se convierten en manos de gobiernos ideologizados como el gobierno de Gustavo Petro en una herramienta de ingeniería institucional y control social. Hacemos un alto, unos segundos, para recordarles que todas las personas que quieran aprender sobre el globalismo van a encontrar mi nueva cápsula del globalismo en nuestra nueva plataforma fundamento.org. Pero bueno, continuemos. ¿Qué realmente es el ODS 16? El ODS 16 plantea como metas como reducir la violencia, garantizar el acceso igualitario a la justicia, construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Pero al observar cómo se implementa y descubrimos una reinterpretación profunda, la violencia ya no se limita a lo físico, sino que se amplía a estructuras de poder del lenguaje, exclusión sistemática, y la justicia deja de ser retributiva y pasa a ser reparadora e inclusiva, incluso cuando esto implique debilitar la figura del Estado como garante del orden. Pero, ¿qué vemos? Una justicia sin autoridad. La lógica del ODS 16 redefine las instituciones tradicionales como las Fuerzas Armadas, el sistema judicial o la policía, no como garantes del orden, sino como estructuras opresoras que deben transformarse o desmontarse. Esto lo dice la feminista Judith Butler en su libro La fuerza de la no violencia, o canciones feministas como El Estado opresor es un macho violador. ¿Lo han escuchado? Esto se traduce en reformas judiciales que favorecen a la escarcelación y minimización de penas, procesos de justicias transicionales sin diferenciación clara entre víctimas y victimarios, inclusión de actores armados desmovilizados en la administración pública como símbolo de reconciliación, y una narrativa en la que el Estado debe de construirse para alcanzar la paz estructural. En el marco del ODS 16 y la narrativa progresista globalista, de construir el Estado implica desmontar o transformar profundamente las instituciones clásicas, como la fuerza pública, la justicia penal o el sistema carcelario, bajo el argumento de que son estructuralmente opresoras, violentas o excluyentes. La llamada paz estructural no se logra reforzando el orden, sino redefiniendo lo que se considera violencia o atribuyendo parte de esa violencia a las instituciones del Estado. ¿Cómo se reivindica a estos criminales? Este enfoque produce una inversión de roles donde se comienza a tratar a actores violentos como miembros de la primera línea, exguerrilleros milicianos, urbanos o grupos indígenas radicalizados como víctimas del sistema. Las narrativas se enfocan en sus condiciones socioeconómicas, su marginación o exclusión histórica como causas de sus actos, reemplazando el juicio legal por una justificación moral. Se les da voz, representación política, subsidios, incluso se les integra en espacios de toma de decisiones, como ocurrió con la primera línea en Bogotá, a lo que se le ofrecieron empleos como gestores de paz. Escuchemos los siguientes videos desde un amigo que realmente habla de lo que está pasando en El Salvador versus Colombia. Cuidados. El político de 39 años, recordemos que actualmente se debate entre la vida y la muerte tras ser víctima de un atentado en el que un joven de 15 años le propinó pues prácticamente 3 disparos. Hablemos un poco de eso. Claro, lo que sucedió en Colombia es un gran ejemplo de lo que sucede cuando tus mandatarios están vendidos al globalismo y permiten que el crimen se propague como que si fuera un cáncer.
Lo que le sucedió al candidato Uribe es verdaderamente una desgracia, no solo para los derechos humanos, pero también para la democracia. Pero ¿qué sucedió? El presidente de Colombia salió diciendo que hay que tener misericordia con el agresor, con el muchacho menor de edad que le pegó el balazo al político. Eso es un gran ejemplo de tener compasión con el criminal. Eso es algo que creo que queda en las manos de Dios, no en las manos del gobierno. El presidente Bukele ha dicho que puede que Dios perdone a los criminales, a los pandilleros que nos aterrorizaron durante décadas, pero el Estado no lo hará. Y esa es la actitud correcta, porque ser misericordioso con el agresor significa traicionar al pueblo, traicionar a las víctimas. Y en honor a todas las víctimas que hay, se debe restaurar el orden, cosa que en El Salvador está ocurriendo, se está restaurando el orden, o mejor dicho, ya se restauró. Pero en otros países latinoamericanos vemos todo lo contrario, vemos cómo se está exaltando al criminal. Por ejemplo, en países como México, vemos cómo la narcocultura es parte ya de la cultura mexicana, incluso se hacen telenovelas, programas, se ha vuelto algo que las personas, ciertas personas, hasta idolatran. Y eso no es correcto. Ese no es el camino a seguir. Eso es lo que ocurre cuando tus mandatarios se han vendido a intereses internacionales y están dispuestos a sacrificar tu bienestar con tal de satisfacer estas agendas globalistas. Pero, ¿y entonces qué pasa con el Estado? En este modelo, el Estado no actúa con firmeza frente a estos actos de violencia. Cualquier reacción policial es presentada como represión. La autoridad estatal se debilita para dar paso a una reparación simbólica hacia los violentos bajo el pretexto de pacificación, y esto crea un precedente donde la violencia política se valida como mecanismo de transformación social. Cuando hablo de la frase de construir el Estado para alcanzar la paz estructural, sirve como marco ideológico para deslegitimar la defensa del orden mientras se reivindica a actores violentos como luchadores sociales. Es una estrategia que utiliza el lenguaje de los derechos humanos y la inclusión para desactivar la defensa institucional, erosionar la justicia tradicional y facilitar una transición hacia formas de gobernanza más difusas, protestales e incluso extranjeras. Pero continuemos ahora. Colombia se ha vuelto el laboratorio perfecto para esta excusa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Gustavo Petro ha abrazado el ODS 16 como parte del relato de la paz total, lo que incluye diálogos con grupos armados en condiciones mínimas, disminución del presupuesto de defensa, nombramientos simbólicos de guerrilleros en cargos claves, la reformulación del discurso oficial del Estado, que el Estado no puede ser represivo, debe ser inclusivo. Y Colombia en este marco se convierte en un modelo piloto de gobernanza postnacional, debilitamiento institucional a cambio de inversión y respaldo internacional. Pero, ¿qué significa la ventana de Overton para que ahora sí iniciemos? La ventana de Overton es una herramienta de manipulación social donde describe que una idea impopular o inaceptable pueda volverse aceptada, defendida e incluso promovida por la mayoría. Esto ocurre en 5 pasos. El primero es lo imposible, lo segundo es lo radical pero debatible, lo tercero es aceptable, lo cuarto es sensible y razonable, y quinto es lo popular y la política pública. Hoy te mostraré cómo este mecanismo está siendo usado para desmontar la soberanía militar en Colombia en nombre de la seguridad. Entonces comenzamos con la etapa 1. Generar el problema. Entonces, antes de iniciar esta explicación de esta etapa, yo quiero comenzar con esta frase. Toda transformación radical comienza con una crisis fabricada. Una sociedad no acepta cambios extremos a menos que primero la sumerjas en el miedo. La primera etapa consiste en generar o dejar que surja el caos. Zonas como el Cauca, el Catatumbo se vuelven teatro de operaciones criminales, resurgimiento de grupos armados, ataques a la infraestructura y atentados. Mientras tanto, el gobierno actúa con pasividad, incluso debilitando las capacidades del ejército y la policía. Recortes de presupuesto, reformas judiciales que favorecen a criminales, discursos pacifistas que igualan al agresor con el Estado,
nombramientos simbólicos como exmiembros del M-19 en cargos de poder como una clara carga ideológica y la población entra en un estado de miedo y desesperanza. Acá les dejo uno a uno cómo se ha venido dando esto. Uno, primero con la generación del caos en el Cauca y el Catatumbo, que es la región del Catatumbo, es un escenario de ataques frecuentes y enfrentamientos con el ELN y disidencias de las FARC, con decenas de muertos y miles de desplazados. El ELN ha incrementado su violencia en el norte de Santander, dejando secuestros y asesinatos y destrucción de infraestructura, lo que obligó al gobierno a declarar estado de conmoción interior. En el Cauca también hay un aumento de la violencia, de secuestros por disidencias de las FARC, afectando la seguridad de policías y militares. Segundo, debilitamiento del ejército y la policía. El gobierno de Gustavo Petro aprobó un recorte de aproximadamente 800.000 millones de pesos al presupuesto de defensa, incluyendo la reducción en inversión y financiamiento. En el 2023 se reconoció un recorte cercano de 1 billón de pesos y en el 2025 se reportó una caída de hasta el 47% en los presupuestos de ejército, fuerza aérea, armada y policía. Tercero, reformas judiciales que favorecen el crimen. La llamada paz total y las reformas impulsadas por el gobierno han sido cuestionados por favorecer la impunidad y debilitar los mecanismos legales que combaten a grupos armados. Críticas señalan que la Fiscalía y otros entes denuncian un sesgo y debilitamiento institucional que beneficia a ciertos actores del conflicto. Cuarto, el discurso pacifista que iguala al agresor y el Estado es la deconstrucción de los conceptos. La estrategia de seguridad humana del gobierno busca reemplazar las Fuerzas Armadas tradicionales con una visión pacifista que prioriza la vida y la prevención, reduciendo el enfoque en operaciones militares duras. Se destaca la intención de desplazar a la policía del Ministerio de Defensa y dar gratuidad a la formación militar, evidenciando un cambio de paradigma hacia lo que consideran menos represivo. Y quinto, nombramientos simbólicos del ex M-19, aunque no hay una fuente directa de nombramientos específicos, pero lo que sí hubo fue que nombraron a jefe de inteligencia militar como un ex miembro del M-19. Todos estos nombramientos ideológicos afines e incluso cuestionados por sectores conservadores y la continuidad de su línea ideológica queda reflejada en reformas y nombramientos dentro del ejército y la policía alineados con su proyecto de reorganización de las Fuerzas Armadas. Sexto, el estado de miedo y desesperanza. La ola de atentados con explosivos en la ciudad de Cali y mesetas como el Cauca y el Catatumbo han generado un clima de inseguridad, miedo, cierres de clases y desplazamientos masivos. Y yo acá quiero que se hagan la siguiente pregunta. ¿Y si el caos no es un efecto colateral, sino parte del plan? ¿Qué pensarían? El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, aunque sin verdad procesal, aún marca un nuevo umbral, pero sí hay un mensaje implícito a todos los precandidatos presidenciales. En esta etapa pasa algo muy importante y es la deconstrucción del concepto adulto-niño. En medio de esta crisis se abre un debate tras el atentado contra el senador Miguel Uribe de la derecha reaccionaria exigiendo endurecer el sistema penal juvenil. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque caer en la trampa del debate propuesto porque el objeto real no es solo generar rechazo al crimen, sino reformar el concepto mismo de la imputabilidad entre coherencia con otros proyectos ideológicos que ya están proponiendo los globalistas. En esta etapa en particular, lo que termina pasando es que si al menor se le juzga como adulto, se abre la posibilidad para que ese niño actúe como adulto en otra toma de decisiones, como lo es las hormonizaciones y cirugías de cambio de sexo, pero también con quién decide acostarse o tener relaciones sexuales, abriendo un debate más que es el tema de la pedofilia. Entonces, bajo este discurso y esta narrativa, se genera un problema dentro de esa misma distorsión porque ellos mismos nos llevaron a ese debate.
En este proyecto de ley de la Ley Integral Trans, que permite que menores tomen decisiones médicas y legales sin consentimiento de sus padres. Otros proyectos que bajo el pretexto de la inclusión abren la puerta a la normalización de relaciones impropias entre adultos y menores. Iniciativas internacionales que presionan por modificar la edad para consentimiento sexual y capacidad legal, todo bajo una lógica: si un menor puede elegir su identidad, cambia de sexo y decide sobre su cuerpo. Pero lo más grave es si él sabe y es consciente de que eso es bueno y malo, porque decide atentar contra la vida de otro ser humano. Pero esta deconstrucción de concepto de un niño y adulto no protege al menor, realmente lo instrumentaliza. Así el menor deja de ser sujeto de protección y pasa a ser objeto político útil para atacar a los opositores, para justificar reformas judiciales radicales, para proteger las verdaderas cabezas intelectuales de crímenes cometidos por estructuras ideológicas organizadas. Y la justicia se enfoca en el menor ejecutor, pero no en el adulto responsable que estaba detrás de él. Ahora, esto termina manipulando, adoctrinando y reclutando a más menores de edad. Esta estructura implicaría exponer una red política, ideológica y mediática que lo sustenta, y así lo impensable se vuelve radical. El miedo ha sido sembrado, el Estado parece como ineficaz y la población lista para aceptar soluciones extremas que ya estaban preparadas. Recuerde, si incomoda al régimen, el costo puede ser la vida y lo peor, ni siquiera se está investigando con rigor. ¿Te has preguntado quién realmente mueve los hilos? Desde hoy en fundamento.org te revelo lo que los medios callan. El plan detrás del caos globalista. Así que únete a esta nueva movimiento que estamos generando en América Latina y entra a apoyarnos. Continuemos. Etapa 2. Cuestionar lo tradicional, las Fuerzas Armadas como el enemigo. Pasar de lo radical a lo aceptable. En esta fase se activa el cambio discursivo. Ya no se niega directamente la importancia de las Fuerzas Armadas, pero se comienza a cuestionarlas desde múltiples frentes, preparando emocional y mentalmente a la sociedad para aceptar su debilitamiento o reemplazo. Esa es una estrategia narrativa. El relato se transforma, las Fuerzas Armadas antes eran vistas como un símbolo de soberanía y orden, ahora aparecen como una institución obsoleta, violenta y corrupta. Militares violadores de derechos humanos, se generalizan casos puntuales, se amplifican abusos reales o exagerados y se construye una narrativa donde el ejército se convierte en agresor, especialmente en regiones vulnerables como el Cauca, Catatumbo o La Guajira. Desconfianza institucional. Se siembra sistemáticamente en la opinión pública la idea de que la policía y el ejército no protegen al pueblo, sino que lo oprimen, especialmente a las minorías, comunidades indígenas, jóvenes y mujeres. Hacen unos escándalos selectivos, se filtran o se sobredimensionan casos de corrupción interna, nexos de paramilitares o delitos cometidos por altos mandos, y esto genera una percepción de decadencia moral e ineficiencia estructural dentro de la institución. Ya después viene el desfase tecnológico y doctrinal y se promueve la idea de que el ejército colombiano ya no sirve para enfrentar las amenazas modernas como el cibercrimen, la minería ilegal o el terrorismo urbano. Así se abre el camino para proponer soluciones tecnocráticas externas con inteligencia artificial, drones, seguridad predictiva basada en Big Data, etc. También policías. Sí, policías y ciberinteligencia, hermano. Cámaras en todas partes. Esto hay que meterle 100.000 cámaras. Cámaras de inteligencia artificial. Pero también que tengan dentro estas cámaras de inteligencia artificial estén alimentadas con los rostros de 19.000 buscados que tiene hoy la Fiscalía. Hacen una falacia de generalización apresurada y no revisan los casos puntuales de lo que está pasando con este tema de la infiltración dentro de estas instituciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes difunden esta narrativa? Este discurso no se impone por la fuerza, sino que se filtra y se normaliza a través de actores influyentes como fundaciones internacionales, muchas veces financiadas por organismos globalistas como Open Society Foundation, los Rockefeller Foundation, Ford Foundation, que promueven el desarme y la justicia transicional.
la seguridad humana o la justicia restaurativa en universidades públicas y privadas que reproducen estos marcos teóricos en sus programas de derechos humanos, sociología o ciencias políticas. Y aquí se forma una nueva élite que ve al Estado-Nación como sospecha. Los medios de comunicación y plataformas digitales que repiten los casos de abusos hasta erosionar la confianza social. Algunos documentales, podcasts y periodistas y activistas instalan una narrativa emocional y repetitiva para provocar a la oposición y es una táctica clave. Esta provocación no es accidental, sino una estrategia deliberada que cumple varios objetivos dentro del cambio de la narrativa y aquí te explico cómo y por qué lo hacen. Primera pregunta, ¿cómo se provoca a la oposición? Desprestigiando a sus símbolos, atacar o ridiculizar el respaldo que la oposición da a las Fuerzas Armadas, acusándolos de ser guerreristas, fascistas, defensores del status quo o cómplices de violaciones de derechos humanos. Retando públicamente sus posturas. Se hacen afirmaciones provocadoras en medios o redes para que los opositores reaccionen emocionalmente. Ejemplo, declaraciones como el ejército es una amenaza para la paz o hay que desmontar la doctrina militar represiva y dando micrófonos a actores radicales que se legitima la voz de quienes antes eran impensables, exguerrilleros, líderes de la primera línea, activistas antimilitares, para que emitan discursos incendiarios que generan indignación inmediata en sectores conservadores o institucionalistas, usando cargos simbólicos donde nombran unos puestos claves a personas que representen lo opuesto o los valores de la oposición como exintegrantes del M-19 en inteligencia o defensa o derechos humanos. Esto genera una sensación de provocación directa. ¿Y cuál es el objetivo de provocación? Una de las tácticas más efectivas que es capaz de llevar a la oposición al límite emocional. Cuando reaccionan con vehemencia, se les presenta como violentos, irracionales o incluso peligrosos para la democracia. Y eso es precisamente lo que se busca y muchos caen en este juego. Un ejemplo claro fue el intento del atentado contra Miguel Uribe. Aunque no hay una verdad judicial, aún el efecto político fue inmediato. No solo generó miedo, sino que también detonó una ola de indignación. Lo que siguió fue predecible, pero estratégicamente funcional para quienes impulsan esta narrativa. Influenciadores y figuras de derecha y ciudadanos frustrados salieron a redes sociales con mensajes radicales como esto es una guerra, hay que acabar a los zurdos hijos de puta, esto ya no se arregla con votos. Ese tipo de reacciones son utilizadas por los medios y voceros del oficialismo para reforzar su discurso. De 7 años, de 6 años, un tipo de 15 años que dispara y que intenta matarse tiene que pudrir en la cárcel. Pero ahora vemos, y ya te lo voy a mostrar, a todo el petrismo hablando del niño. ¿Qué niño, hijo de puta? Tenía 15 años este hijo de puta. 15 años tenía. O vamos a suponer que un tipo de 15 años no tiene sentido del bien y del mal, no sabe que gatillar contra otra persona es hacer un daño inconmensurable. No es una víctima. La derecha promueve el odio, los militaristas son una amenaza, necesitamos desmontar estructuras de violencia simbólica y real. Entre otras palabras, la respuesta emocional y radical de la oposición cae perfectamente en la narrativa que los quieren desacreditar. ¿Qué se logra con esto? Primero, deslegitimar a quienes critican el gobierno. Ahora no son simplemente opositores, sino potenciales extremistas e incluso fascistas. Justificar más reformas en seguridad, inteligencia y defensa bajo la excusa de pacificar a la sociedad o combatir los discursos de odio. Empujar la ventana de Overton en un paso más. Lo que antes parecía impensable, reducir el ejército, controlar el discurso público, desarmar instituciones, ahora suena razonable para evitar una guerra civil. Provocar a la oposición en esta fase no es un error táctico, sino parte del proceso de construcción institucional y narrativa, al cual muchos están cayendo hoy. La oposición se convierte en el nuevo villano simbólico, mientras quienes cuestionan el Estado, incluso con violencia, son presentados como luchadores por la justicia estructural.
En la etapa 3 ofrece la solución, la seguridad inteligente del globalismo. Cuando la sociedad ha sido sometida al caos, cuando la ciudadanía ha perdido la confianza en las Fuerzas Armadas y cuando la oposición ha sido desacreditada como extremista, entonces llega la solución. Y bueno, ¿y cuál es esta solución? La solución es que no nace de las raíces nacionales, sino de una agenda internacional cuidadosamente diseñada donde hablan de una nueva seguridad moderna, tecnológica e inteligente y la venden como inevitable, neutral y científica. Aparecen entonces los dispositivos salvadores, drones de vigilancia, patrullando barrios, conflictivos, cámaras con reconocimiento facial, ligadas a bases de datos internacionales, inteligencia artificial que supuestamente predice el crimen antes de que ocurra, plataformas de videoanalítica que miden patrones de comportamiento, algoritmos para asignar presencia policial sin intervención humana, sistemas de datos interconectados entre bancos, EPS, plataformas digitales y organismos multilaterales. Todo suena eficiente, ¿no? Todo parece sensato, pero entonces surge la pregunta de que nadie quiere responder. ¿Quién controla esta tecnología? La respuesta es incómoda. Fondos de inversión globalistas, multinacionales tecnológicas, el gobierno que puede en su potencia volverse dictador, pero cuando ya se vuelve una guerra entre tecnología y humanos, adivinen quién sale ganando. Por esto termina que las fuerzas armas tradicionales son reducidas a un rol ceremonial o administrativo y se les subordina a nuevos protocolos humanitarios dictados por ONGs extranjeras. Se exige a los soldados operar bajo reglas de enfrentamiento limitantes mientras los criminales actúan sin restricción. Los generales incómodos son reemplazados por leales ideológicos y se impone una lógica de seguridad donde el Estado ya no protege a su pueblo, sino lo vigila por su bien. La narrativa se ha invertido. El ejército ya no es garante de la soberanía, ahora la seguridad viene de los datos, de la nube, de Silicon Valley, de Bruselas, de Davos y lo peor, muchos ciudadanos aplauden la solución porque lo único que desean es dejar de sentir miedo y comenzar a sentir seguridad. No ven qué ha pasado de la libertad al control, de orden institucional a la dependencia externa, de una nación soberana a una colonia digital, en el cual solamente gobierna una única persona. En la etapa 4, dependencia financiera y atadura de intereses globales, ya se sembró el miedo, ya se desmanteló la confianza en las Fuerzas Armadas, ya se ofreció una solución tecnológica, pero detrás de todo esto, lo que está en juego es mucho más profundo, la soberanía misma del país. Cuando el Estado ya no puede garantizar la seguridad, la economía comienza a colapsar. La inversión extranjera huye, el turismo se detiene, la informalidad crece, la productividad se reduce y el país entra en una espiral de deuda. ¿Cuál es la salida que ofrece desde afuera? Bueno, primero, préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional, FMI. Dos, fondos del Banco Mundial para modernizar las instituciones, especialmente en temas de seguridad digital. Y tercero, la cooperación internacional con ONGs, fundaciones y agencias como Open Society Foundation, USAID, la Rockefeller Foundation, y llegan como una ayuda técnica y fondos de estabilización. Pero esa ayuda no es gratuita. Cada préstamo, cada cooperación, cada fondo viene con condiciones. Condiciones que hipotecan al país. Reformas judiciales y constitucionales, cambios en los currículos escolares, implementación obligatoria de agendas ideológicas en derechos humanos, enfoques de género, justicia transicional, etcétera, vigilancia y ciudadanía masiva, reconocimiento facial, bases de datos, control biométrico y la reducción y desarme o reestructuración de las Fuerzas Armadas tradicionales. Y poco a poco Colombia deja de decidir por sí misma y el Estado queda subordinado a protocolos diseñados desde el
extranjero bajo el lenguaje de los derechos globales, la seguridad humanitaria y la modernización estatal. Ya no es un país libre, es una franquicia de gobernanza global, administrado desde afuera, vigilado desde arriba, endeudado hasta el cuello, porque cuando se diseña una crisis, no se busca solo una solución, se busca un nuevo orden. Uno que ya no responde a los ciudadanos, sino a los intereses de quienes financian la salvación. Etapa 6. Seguridad como herramienta de control total. Dentro de la política pública globalista ya no quedan muchas preguntas. La narrativa se impuso, la sociedad cansada de la violencia y seducida por la tecnología acepta lo impensable. Ya no hay seguridad sin soldados, control sin violencia, paz sin libertad. Los soldados son obsoletos, necesitamos algoritmos. Ya la guerra la ganaremos con datos, no con armas. El enemigo es interno, el discurso de odio, el pensamiento radical, el extremismo religioso. Lo que antes eran fuerzas de defensa, ahora son centros de procesamiento de datos. El uniforme es reemplazado por una inteligencia artificial que decide qué es peligroso y qué no. Y el arma ahora es el algoritmo. El objetivo ya no es proteger al ciudadano, sino vigilarlo, corregirlo, disciplinarlo. Quien piensa distinto, quien disiente, quien cree en valores tradicionales, quien cuestiona la agenda dominante pasa a ser etiquetado como riesgo social. Las redes sociales se vuelven campos de censura, el sistema de crédito social se implanta de facto, si no obedeces pierdes beneficios, las escuelas enseñan una sola visión del mundo, lo que fue aprobado por los nuevos amos del sistema y así termina el ciclo de la ventana de Overton. Lo que parecía una crisis de seguridad era el vehículo para imponer una nueva forma de gobernar. Un modelo donde la soberanía nacional desaparece y la libertad personal es condicionada a la obediencia del relato oficial. Todo comenzó con una narrativa, una que decía todo por la paz y terminó como un sistema de control que vigila no solo lo que haces, sino lo que piensas. ¿Estamos dispuestos a despertar antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué puedes hacer tú ahora desde donde estás? Primero, abre los ojos, rompe la narrativa. No repitas eslóganes prefabricados como la paz total, el Estado es violento o los algoritmos nos protegerán. Cuestiona todo relato que pida eliminar o debilitar las instituciones legítimas antes de proponer alternativas reales y nacionales. Segundo, exige una reforma sin destrucción. El sistema judicial necesita justicia, no deconstrucción ideológica. Las Fuerzas Armadas necesitan depuración, no eliminación. La tecnología debe ser herramienta soberana a favor del hombre, no en contra de él. No una red de control cedida a poblaciones extranjeras. Y tercero, organiza resistencia inteligente y ética. Ojo, no caer en discursos incendiarios. La oposición no puede caer en una provocación, en gritar, insultar o pedir a sangre. Es exactamente lo que ellos quieren. La estrategia es ser firmes sin ser violentos. La defensa no es con odio, es con verdad, datos y movilización legítima. Cuarto, propon no solo reacciones, si deslegitimas la seguridad por drones, propon seguridad comunitaria con tecnología nacional. Si atacan la justicia, propon mecanismos de fortalecimiento ciudadano real con jueces sin agenda. Si quieren borrar la identidad nacional, rescata la historia, los símbolos, la constitución. Quinto, recupera el sentido de pertenencia. El caos solo avanza cuando el ciudadano se siente impotente y desconectado. Reúnete, crea redes, haz veeduría local, acompaña a las víctimas reales y forma liderazgos alternativos.
Esta no es una lucha entre progreso y tradición, es una lucha entre soberanía y sometimiento, entre una Colombia libre o una Colombia tecnovigilada, endeudada y manipulada por discursos importados. La diferencia no la harán los políticos, la harás tú. Hoy con lo que tú entiendes, compartes y decides defender, no utilizando esas emociones y la inmediatez de lo que vemos ahora. La narrativa ya no es inocente, cada crisis tiene autores intelectuales. Acompáñanos en fundamento.org y descubre paso a paso cómo funciona el guión globalista que busca someter a las naciones enteras. Así que no te dejes manipular, no caigas en sus discursos ideológicos, no caigas en las emociones que quieren provocar en ti. Sé más inteligente, sé más metodológico. Antes de reaccionar, espera, escucha, analiza, piensa que hay detrás de todo lo que están utilizando.